El proceso judicial abierto por el accidente ocurrido en el verano de 2017 en el Hotel 100% Fan de Tarifa, donde tras explotar un transformador murieron 2 trabajadores y 6 resultaron heridos, se ha cerrado tras llegar las partes a un acuerdo en el Juzgado de lo Penal número 2 de Algeciras con penas de sanciones económicas para empleados de Endesa y la compañía eléctrica. La plataforma de afectados por este accidente han agradecido, una vez finalizado el procedimiento judicial, todos los apoyos recibidos en este largo proceso. Por su parte, Endesa ha señalado que ha llegado a un acuerdo con las partes en la vista oral, a pesar de entender que no existe responsabilidad penal de Endesa y mucho menos de sus empleados. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A continuación les cuento esta y más noticias, como siempre aquí en Onda Algeciras Televisión. Comenzamos. Pago de indemnizaciones de casi 3 millones de euros es la sentencia condenatoria para 3 responsables de Endesa por la deflagración en 2017 de un transformador del Hotel 100% Fan de Tarifa. Fran Fernández es uno de los trabajadores que esquivó la muerte aquella tarde fatídica del 5 de agosto del año 2017. Fran, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Fran, más de 5 años, más de 2000 días han pasado desde esa fatídica tarde de verano del año 2017. ¿Cómo han sido estos casi, bueno, me atrevería a decir casi 6 años? Sí, ¿Cómo han sido? Pues la verdad que ha sido muy duro porque a pesar de todo lo que hemos tenido que vivir y de fallecimiento de mis compañeras para sus familiares y amistades, el hecho de estar incurrido en un procedimiento judicial de esta clase y teniendo que escuchar continuamente de que fue algo fortuito, de que no fue culpa de ellos y demás, ha sido bastante duro. Pero parece ser que todo llega a su fin y... ¿Crees que es una sentencia justa? Para nosotros nunca va a ser justo nada, puesto que a mí no me van a devolver el cuerpo como lo tenía, ni a Sara y a Mariluna no se la van a devolver a su familia y amigos. Entonces, como es algo irreversible, esto por la condena que hubiese sido, entiendo yo que no hubiese sido justa, de ninguna de las maneras. Pero así ha decidido la fiscal y es lo que nos tenemos que conformar. Han sido muchos meses, 5 años, lo decía al principio, más de 2000 días. ¿En algún momento habéis perdido la esperanza, los familiares, los afectados, la esperanza porque, bueno, que al final esto quedase impune, que al final, pues bueno, esto hubiese quedado en nada? ¿Alguna vez habéis perdido la esperanza o no? Yo, hablando en primera persona, yo nunca la he perdido, porque yo sabía que tarde o temprano esto se tenía que solucionar, puesto que es algo claro y algo lógico de que nosotros estábamos allí cenando y nosotros no le dimos a ningún botón para que eso explotara y nos quemáramos, ninguno nos quisimos quemar ese día. Pero el resto entiendo yo que tampoco, todos hemos luchado en la medida de lo posible, cada uno con la fuerza que ha tenido y esperábamos que algún día se solucionase y no nos hemos equivocado. Fran, ¿qué han dolido más, las heridas por las quemaduras o los recuerdos de ese día? Duele todo, porque las heridas, yo los dolores que he pasado, yo no se los deseo ni a mi peor enemigo, pero recordarlo una y otra vez, porque nosotros cada día 5 de cada mes sumábamos meses, cada 5 de agosto hacíamos nuestras manifestaciones y eso duele porque te pones en el momento ese y te sitúas ahí y tú dices, te brota todo lo malo. ¿Sigue tratando psicológicamente? Yo lo del psicólogo estuve casi 4 años y medio. Ya a los 4 años y medio me dijeron como que intentase ya, vamos, me dieron una serie de ejercicios, una serie de terapias para yo hacer en casa y tal. Y desde ahí ya cada vez pues... No hace falta. No me hace falta. ¿Se ha puesto en contacto algún responsable de Endesa, algún directivo de Endesa, bueno, para pediros disculpas o al menos para coger y daros explicaciones o para llegar a algún tipo de acuerdo? Me refiero, supongo que entre abogados, si se entienden las cosas de Palacio, ¿no? Pues sí, entre abogados y tal. Pero a vosotros, a las víctimas, a los familiares, ¿algún responsable de Endesa, directivo, alto cargo, se ha puesto en contacto con vosotros? A mi entendimiento no. ¿Nunca? Yo entiendo que no. ¿Ni para pediros disculpas? Nada. Vamos, de hecho siguen diciendo que eso nunca ha pasado, que es algo fortuito.
Es algo fortuito el hecho, no sé por qué lo entienden, porque transformadores explotan a lo largo de los años, desde que nosotros nos pasó eso. Juan Ramón, el presidente de la asociación, está haciendo un balance de los transformadores que explotan en España. Y aparte que lo ponéis en vuestras redes sociales. Tenemos una página, lo ponemos en nuestras redes sociales y lo vamos compartiendo. Es fortuito el hecho de que ha explotado un transformador, ha matado a 2 personas y ha herido otras 6. Gracias a Dios, en los otros casos que ha explotado transformadores no ha matado a nadie. Por eso entiendo yo que diría lo de fortuito, porque es que por otro lado, o sea, transformadores explotan a diario. Entonces es algo que está mal. Decías algo hace un ratito, el tema de que hacéis vuestras manifestaciones todos los meses de agosto, desde aquel fatídico día. ¿La respuesta de la ciudadanía de Tarifa cómo ha sido? La respuesta de la ciudadanía de Tarifa ha sido formidable. Estamos súper orgullosos de nuestro pueblo. También mencionar al pueblo de Dani, que es de Navalmoral de la Mata, de un pueblo de Cáceres, que también ellos en su pueblo hacen lo que puedan y nos apoyan, pero Tarifa ha sido descomunal. Bueno, Tarifa y todo el mundo que ha estado por allí, de la comarca, de otros lugares, que han estado apoyándonos, que ha sido masivo de un montón de gente, y estamos agradecidos y estaremos agradecidos de por vida por todo el apoyo que nos han brindado. ¿Y apoyo de cargos públicos? Ya ahí depende. Depende por Cada qué. uno lo entienda. No, yo tampoco he recibido mucho apoyo de cargos públicos ni nada, o sea que no... Cuando hablo de cargos públicos, la gente, estamos hablando de políticos. No. ¿Poco? Poco. O sea, dicen, mira, que tal, que me alegro que vaya bien, que no sé qué, pero... Poco no, más, que poco más. se queda ahí, ¿no? En la palmadita en la espalda y poco más. Exacto. Fran, la última vez que te entrevisté, hará unos 2 años, recuerdo que me decías que no habías vuelto al hotel 100% fan de Tarifa y que no querías volver nunca más. No sé si después de esta sentencia, de que todo más o menos ha terminado, volverás algún día. No. Yo ese sitio para mí es como si no existiese. Yo paso por ahí y al lado no hay nada. Ni miro, vamos. Me es imposible, no puedo afrontarme a ello. No, totalmente, y aparte, imposible. Lógico y normal. Fran, después de más de 5 años y tras esta sentencia, si te estuviesen escuchando Mariluz y Sara, las 2 compañeras que fallecieron, ¿qué les dirías? Bueno, yo lo que les diría a ella es que espero que se sientan orgullosas tanto de sus familiares como de todos nosotros, porque hemos hecho todo lo que hemos podido por brindar una justicia lo más acorde posible, y que no nos hemos olvidado de ella, ni mucho menos nos olvidaremos nunca, porque eso ha sido una cosa que ocurrió, y no por ahora que haya salido una sentencia que nos puede parecer mala, buena, en fin, ya eso es criterio de cada uno. Nos vayamos a olvidar ya de lo que pasó, y mucho menos de ella, ¿no? Eso, vamos a seguir recordándolas de por vida, y su recuerdo va a estar vivo con todos nosotros, y entiendo que con mucha gente. Fran Fernández, muchísimas gracias por este ratito aquí en Andalucía Televisión. Gracias a vosotros. Pues bueno, señores, ya saben que hoy comienza Expo Educa en la plaza de Toros Las Palomas, pero ayer ya comenzó pues un preámbulo de lo que es esta Feria de la Educación, y fue en la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar con una formación de FP Dual. Alejandro Domínguez. Pues sí, efectivamente, la FP Dual como modelo de éxito es el principal asunto que se debate en la tarde de este martes aquí, en la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, donde se están celebrando las jornadas FP Dual, fuente para atraer y retener talento. Para ello se han congregado aquí en la Cámara de Comercio centros de formación, institutos de secundaria y empresas para debatir acerca de la importancia, del alcance, de las posibilidades que ofrece la FP Dual. La FP Dual como un modelo de formación profesional caracterizado por la alternancia formativa entre el centro educativo y la empresa como agente activo y participante de la formación del alumnado. 3 entidades han sido las encargadas de impulsar estas jornadas que se están celebrando aquí esta tarde. Por un lado, la propia Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, que cuenta con su propio programa de FP Dual. Por otro lado, CaixaBank, que desde hace 7 años impulsa este modelo formativo con el proyecto Dualiza, y por otro lado el Ayuntamiento de Algeciras, que ha impulsado también la celebración de estos talleres como antesala de Expo Educa, las segundas jornadas de orientación laboral para jóvenes que se encuentran en la finalización de sus estudios, y para los que ese contacto directo con sus posibilidades de inserción laboral en el futuro generan grandes posibilidades acerca de cómo decantarse en esa formación especializada prelaboral
que en el caso de la formación profesional está copando un importante protagonismo en los últimos años. Decir que la formación profesional dual, la FP dual, mejora la experiencia formativa del alumnado al tener la posibilidad de tener el contacto directo con la empresa, pero mejora también y dar respuesta a las necesidades formativas que tienen las empresas. Por eso uno de los principales asuntos que se está tratando en el taller celebrado aquí esta tarde con los principales actores es precisamente ese: cuáles son las necesidades formativas que tienen las empresas del campo de Gibraltar para orientar la FP dual en los próximos años a la dinamización y a la creación de un empleo de calidad y un empleo cualificado por parte del alumnado campo gibraltareño. Los expertos han señalado en la inauguración de las jornadas que en España, de aquí a 2030, la FP dual está llamada a ser la causante de la generación de más de 2 millones de puestos de trabajo. De un sistema que permita esa incorporación de jóvenes que ya han llevado un tiempo formándose y que a través de la FP dual van a conseguir terminar esa formación, digamos, a la medida que necesita la empresa. Por lo tanto, su rendimiento van a ser de una manera importante desde el primer momento en que entran a esa plantilla, ¿no? Tenemos uno de los proyectos, yo creo que más ilusionantes, ¿no?, como es el proyecto CaixaBank Dualiza. CaixaBank Dualiza es lo que intenta, para poder hacer un resumen, es tender puentes entre lo que es la empresa y lo que es la formación, lo que son los centros educativos y lo que es la realidad de la empresa y las necesidades que hay que cubrir. La formación profesional es hoy una bandera de calidad, de futuro, de profesionalidad en una comarca además como el campo de Gibraltar, que siempre ha tenido una amplia presencia de formación profesional, pero que ahora además con nuevos proyectos, nuevos perfiles que tenemos que ir atendiendo. Bueno, esto se celebró ayer por la tarde en la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar. Sirvió como preámbulo, ¿no?, de lo que va a ocurrir hoy y mañana en la Plaza de Toros de Las Palomas con Expoeduca, que por cierto en un ratito estaremos con el compañero Juan Francisco Aguilera desde esta emblemática Plaza de Toros algecireña. Pues bien, nos vamos a ir ahora hasta el Ayuntamiento de Algeciras, porque hoy se ha presentado una actividad relacionada con, obviamente, nuestra ciudad y el senderismo. José Manuel Sánchez, cuéntanos de qué actividad se trata. Muy buenas, Adri. Pues hace escasamente unos instantes se ha llevado a cabo la presentación del Día Local del Senderismo, un día que va a ser el próximo domingo 7 de mayo y en el que vamos a vivir una jornada intensa, bonita y también muy saludable, en el que van a poder participar todas aquellas personas que lo deseen, puesto que va a ser una rutita muy fácil. Para decirles también, son numerosos los clubes de Algeciras que participan, en este caso el Mosaico, el Macuto, Trail Team, Camino y Jara, Senderistas del Sur, No Siento las Piernas, Que Arte y el FAM 60, que es la Federación Andaluza de Deporte y de Montaña, Escalada y Senderismo. Todos estos clubes se han unido, pues como ya les digo, ¿no?, para celebrar el Día del Senderismo Local, que cuenta también con el patrocinio del Corte Inglés. Vamos a mostrarle cómo ha sido esta rueda de prensa en la que han atendido a nuestras preguntas y nos han contado lo siguiente. Bueno, pues presentamos un año más la jornada del senderismo local. Este año tendrá lugar el domingo 7 de mayo, el primer domingo del próximo mes, coincidiendo con el Día del Senderismo. Y bueno, agradecer a las asociaciones, distintas asociaciones de senderismo y también al Corte Inglés por ofrecernos el desayuno saludable con el que empezamos habitualmente esta jornada, que este año se desarrollará, como hemos dicho, el día 7 de mayo en el Cerro del Rayo, empezando desde los Arcos del Cobre, una zona emblemática de Algeciras, y haremos un sendero que disfruta de una de las vistas más importantes de Algeciras. Una actividad que llevamos ya unos pocos de años, yo creo que llevamos ya casi los 10 años por ahí, llevamos haciendo esta actividad, y que lo que pretendemos con esta actividad es de que llegue el senderismo pues a toda la ciudad, ¿no? De que personas de que por diferentes motivos no se atreven a dar el paso, pues que se decidan a hacer un día especial. Le damos la motivación, así un poco en plan festivo, de hacer el desayuno saludable, gracias a la colaboración del Corte Inglés en este caso, y una ruta para todos los públicos. Sí recomendamos de que se lean las recomendaciones, porque hay una serie de recomendaciones importantes. Por ejemplo, estamos en una época muy complicada para el medio ambiente, tenemos que mirar por lo que tenemos, con lo cual
todo el material que se lleve tiene que ser material que no sea desechable, residuo el mínimo posible, y las personas que quieran disfrutar de desayuno saludable pues tienen que llevar su cubierto, su vaso, su plato, su tenedor y su cuchillo, para que en un momento dado pues tengan su botella de agua, lógicamente, que luego se la iremos rellenando durante el camino, por si hace falta, por si alguno tiene. Y bueno, a grandes rasgos, deciros también de que se podía apuntar, hay un código QR en las páginas. Simplemente esto es para saber un poco el personal que va a acudir para tener un poco de control de las personas que van. Y también hay un WhatsApp, un número de teléfono de WhatsApp, pues para poder apuntarse. ¿El recorrido? Cuéntanos un poquito. Sí, el recorrido son de 6 kilómetros y algo, 6 kilómetros y un poco más, 300 metros por ahí. Va a ser por el Cobre, nos veremos en los Arcos del Cobre, donde está el parque infantil, por aquella zona, que es una zona que es muy cómoda y además sin riesgo ninguno para poder concentrarnos allí. Y luego empezaremos el recorrido como si fuéramos el recorrido que va al Río de la Miel o la Senda de los Prisioneros, y cogeríamos sendero y vereda. Recomendamos siempre de que al andar por sendero y vereda no se vaya con pantalón corto, porque hay mucha zarza y entonces pues se pincha o se araña y todo este tema. Recomendamos siempre pantalón largo. Subiremos hasta Los Tres Pinos, que aproximadamente estará a la mitad, 2,5 kilómetros o 3, y luego giraremos a la izquierda, porque lo que hacemos es un circuito alrededor del Cerro del Rayo, se conoce por el Cerro del Rayo. Pasaremos por donde empiezan los Arcos del Cobre, los famosos Arcos del Cobre, donde está el inicio, y nosotros creemos de que la actividad va a empezar a las 9:30 con el desayuno saludable, queremos empezar a andar sobre las 10 por ahí, y a las 1:30 por ahí queremos de que tenemos tiempo sobrado y más que suficiente. Durante el recorrido iremos explicando un poco el entorno donde estamos, los diferentes montes o los diferentes sitios que hay alrededor, para ponerle nombre, porque muchas veces estamos por aquí por Algeciras, vemos un monte arriba pero no le ponemos nombre, nos decimos, ¿esto cómo se llamará? Pues simplemente pues le vamos poniendo nombre pues para que sepamos, vayamos conociendo el entorno donde vivimos. Yo, en primer lugar, agradecer, como no puede ser de otra manera, a la Delegación de Turismo del Ayuntamiento, a su concejal Susana, que nos inviten a participar en la jornada de senderismo. El Corte Inglés es una empresa que está vinculada a la ciudad de Algeciras y tratamos de colaborar siempre en las actividades culturales y deportivas que se organizan en la ciudad a través de nuestras colaboraciones y patrocinios. Y bueno, pues esta jornada nos gusta especialmente por el carácter familiar que tiene, por el carácter saludable y deportivo, ¿no? Simplemente desear que sea una jornada estupenda, que nos acompañe el tiempo y que disfrutemos todos. Los compañeros periodistas Miguel Jiménez y Jesús Cañas han sido los ganadores, los galardonados del concurso periodístico que organiza cada año la Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar con la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras. Pues bien, ahora mismo está comenzando el acto de entrega de estos premios en la estación marítima pero de Tarifa. Si les parece, conectamos en directo y escuchamos a Gerardo Landaluce, que es el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras. Y en principio, pues bueno, han cruzado más de 20 millones, 3,6 millones de vehículos también, es decir, cifras realmente muy importantes. Lo que sí que es cierto es que el tiempo pasa volando. El tiempo pasa volando porque parece que fue ayer, que en el año 96 se adquirió lo que es la base naval de Tarifa, donde prácticamente estaban aquí ahora mismo en estas mismas instalaciones. Algunos tuvisteis conocimiento desde dentro, porque hicisteis la mili en la base naval, como me has recordado y me has comentado. Y bueno, y en principio fue una operación que se hizo en su día. Por aquel entonces de presidente teníamos a Solís Miró y de director general teníamos a José Luis Estrada, con lo cual también esto indica que los proyectos, especialmente en el ámbito de los puertos, pues tienen, por así decirlo, sus fases de trayectoria y de maduración. Y en principio, sí destacar también algunos datos de lo que nosotros cariñosamente llamamos este pequeño gran puerto estratégico, como es el puerto de Tarifa. Tarifa representa el puerto más al sur del continente europeo. Es el único puerto con conexión regular con el puerto de Tánger ciudad
y también al margen de, lógicamente, lo que son las actividades comerciales asociadas al tráfico de pasajeros y de vehículos, pues evidentemente destacar también la importantísima actividad pesquera y también todo lo que está asociado, evidentemente, a la náutica deportiva y, evidentemente, también al ámbito turístico. Ahí están, por ejemplo, el tema de avistamiento de cetaceos, ¿no? Algunos me preguntabais también un poco esa visión estratégica en respecto a lo que es la autoridad portuaria y lo que es el puerto de Algeciras y lo que es el puerto de Tarifa. Nosotros, en ese sentido, lo tenemos claramente visualizado. Tenemos una relación de complementariedad y también una relación, por supuesto, de coordinación. Complementariedad porque, en definitiva, conjuntamente somos capaces de hacer más de 6.100.000 pasajeros al año, en un año regular, y de los cuales pues 1 de cada 4 pasajeros opta por la opción de Tarifa. Por tanto, tenemos ahí pues eso, unos grandes volúmenes que gestionamos coordinadamente y con complementariedad entre Algeciras y Tarifa, que ya sabéis que trabajamos en espejo para dar servicio al estrecho. Algeciras trabaja en espejo con lo que es Ceuta y Tangermet y Tarifa con Tánger ciudad. Y a su vez también tenemos unos volúmenes importantes. Conjuntamente, pues en régimen de pasaje somos el primer puerto del sistema portuario español, pero Tarifa, exclusivamente Tarifa por sí mismo, se relaciona y tutea a puertos como Barcelona, Almería o Valencia. De hecho, en el 2019 fue el segundo puerto, después del puerto de Algeciras, en número de pasajeros. Por tanto, un año puede ser el segundo, otro año puede ser el tercero, el cuarto, pero está en esa liga de cabeza de una forma muy destacada. También la coordinación es fundamental. Hemos hablado de complementariedad, hemos también hablado de coordinación y especialmente está asociada a lo que es la operación Paso del Estrecho. En el 2005 se incorpora Tarifa a la operación Paso del Estrecho con cierre puntual en determinados periodos y épocas del verano, pero ya a partir del 2019 sin restricciones. Y recordar también, insistir en que lo que es el puerto Bahía Algeciras, conjuntamente entre Algeciras y Tarifa, gestionamos el 70% de lo que es la operación Paso del Estrecho, una operación de Estado donde congregamos y consolidamos ese 70% de la totalidad de la operación. Tarifa, a su vez, el puerto de Tarifa también tiene un impacto económico importante. De hecho, el último estudio que hizo la Universidad de Cádiz indicaba también el impacto importante desde el punto de vista laboral, 15% de la población ocupada en la ciudad y lo que se traduce de una forma directa, indirecta o inducida en unos 1.600 puestos de trabajo. Y si lo traducimos en valor añadido bruto, pues estamos hablando de unos 64 millones de euros. Bueno, ¿y el futuro qué nos depara? Bueno, el futuro, en principio, vamos a seguir trabajando, evidentemente, en los temas de accesibilidad, que es una gran asignatura pendiente en el puerto de Tarifa. Todo lo que son los accesos terrestres son fundamentales. Seguimos atravesando estos grandes volúmenes de tráfico de pasajeros y de vehículos. Tienen que seguir atravesando el corazón de la ciudad, por tanto, ese acceso exterior es fundamental. Seguiremos también reivindicándolo y exigiéndolo a carreteras y, en este caso, a la Administración central competente en la materia. Y también, evidentemente, todo lo que es la mejora de la Nacional 340, porque no debemos olvidar que tenemos que recorrer 23 kilómetros desde Tarifa, 23 kilómetros para conseguir alcanzar la A7 o 60 kilómetros para encauzar la A48. A su vez, también, desde el año pasado, desde la autoridad portuaria, venimos impulsando el expediente para que el puerto de Tarifa se incluya dentro de las redes transeuropeas de transporte, dentro de las TEN-T, dentro del ámbito de puerto comprehensive, es decir, lo que es la red global. En principio, el tema está bien encaminado y esperemos que en la finalización del proceso de la nueva redefinición de las TEN-T, pues finalmente se materialice la incorporación de Tarifa al puerto de Tarifa a lo que es las TEN-T, que en definitiva es un paso muy importante en su reconocimiento estratégico y sobre todo también en la posibilidad de obtención de fondos para, evidentemente, no solo dentro del ámbito del dominio público portuario, sino también en todo lo que es la accesibilidad, que es fundamental obtener esa financiación. Por otra parte, desde el punto de vista infraestructural, ya dentro del ámbito del dominio público portuario, pues lo que nos toca es optimizar lo que ya entendemos que está optimizado.
De hecho, Tarifa es posiblemente el puerto de interés general del Estado con menor superficie terrestre y también con menor agua abrigada. Y, sin embargo, es capaz de gestionar estos grandes volúmenes de actividad y de tráfico. ¿Por qué nos toca optimizarlo ya optimizado? Pues bueno, pues porque acordaros que en principio en el 2011 se obtuvo una declaración de impacto ambiental desfavorable en la época por el Ministerio de Medio Ambiente, a la cabeza pues la ministra del ramo en aquella época, Rosa Aguilar, y en principio pues truncó, por así decirlo, una gran proyección de convertir el puerto de Tarifa en otro concepto de puerto. Bueno, eso ya es aguas pasadas, pues nos toca seguir trabajando en la línea de la optimización de la infraestructura que tenemos y de convertir y de consolidar y conseguir esos 2 millones de pasajeros conjuntamente entre la ciudad de Tánger, el puerto de Tánger ciudad y Tarifa, y el puerto de Tarifa. Ese es el objetivo que nos hemos trazado conjuntamente y en esa línea de trabajo venimos desarrollando nuestra actividad. Y por supuesto también fundamental también seguir impulsando todo lo que es la integración puerto-ciudad, con el objetivo pues, bueno, de conseguir un entorno portuario más permeable visualmente y acercando también las instalaciones portuarias a la ciudadanía. Se han hecho ya grandes logros, entendemos que se han hecho grandes logros, como todo lo que es el frente de la calle Alcalde Juan Núñez hasta la Playa Chica, o también María Coronel, o más recientemente la actuación en la balaustrada de la Plaza Mirador de Centenario, al hacerla mucho más accesible. Por tanto, hacemos también 10 años de la inauguración también de un conjunto escultórico que es el Torpedo, corrígeme Juan Antonio si me equivoco, y también es emblemático, pues bueno, porque supuso también reconocer la historia del puerto de Tarifa, el puerto también como un puerto militar, y también tenemos inversiones económicamente importantes, cuantificadas en lo que es integración puerto-ciudad, en unos 10 millones de euros. Pero seguimos también teniendo proyectos muy interesantes, muy ambiciosos también, como es la recuperación ambiental y paisajística de la playa de la Caleta hasta Punta Camacho. Pues escuchan ahí en directo a Gerardo Landaluce, que como saben es el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, porque hoy ya saben que se entregan esos galardones que otorga anualmente la Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar junto a la Autoridad Portuaria, y que en este año 2023 pues ha recaído esos galardones en los compañeros Miguel Jiménez y Jesús Caña. En un ratito vamos a hablar de más cosas, de más noticias, pero antes una pequeñísima pausa de publicidad. Hasta ahora. Más de 3.000 alumnos de distintos colegios, de centros educativos de Algeciras visitan entre hoy y mañana Expoeduca en la Plaza de Toros de Las Palomas. Juan Francisco Aguilera, cuéntanos, muy buenas. Buenas tardes Adrián, desde la Plaza de Toros de Las Palomas. La verdad es que el coso hoy se ha convertido y lo va a hacer también mañana. Van a ser 2 días, jornada de miércoles, jornada de jueves, en la que Expoeduca vuelve a la ciudad de Algeciras. Ya es la 2ª edición y la verdad que el montaje, lo vamos a ver ahora, es impresionante. Aquí hay pues involucradas muchas delegaciones, también hemos visto a fuerzas de orden público y por supuesto colegios, muchos colegios, pero para hablar de todo esto el delegado de Educación, ¿quién mejor para contarnos y darnos a conocer qué es lo que tenemos aquí en la Plaza de Toros para poder disfrutar todos los algecireños y aquellos que quieran venir, por supuesto, de la comarca? Javier Vázquez es el delegado. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Un día de viento que creo que mañana apacigua, que baja un poquito, pero bueno, vaya montaje, me he sorprendido. Esto exactamente qué es, para que los ciudadanos nos escuchen y sepan qué es lo que pueden ver aquí. Bueno, estas son unas jornadas de orientación educativa que comprenden la oferta formativa y profesional que tenemos en nuestra comarca. Entonces se trata de que un chaval que está en cuarto de ESO, en segundo de bachillerato, que quiere saber qué va a hacer con su futuro, pueda encontrar en un solo espacio toda la oferta que tiene a su disposición. Tenemos todos los ciclos formativos
que hay en Algeciras. Aparte tenemos también institutos de Tarifa, de la línea, de los barrios de Castellar, de Jimena y de San Roque. Tenemos toda la oferta universitaria del campo de Gibraltar con la Universidad de Cádiz, la UNED, Magisterio de la Línea, la Fundación Campus Tecnológico, y tenemos también esos cuerpos de seguridad y emergencia que tienen acceso específico: Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil, funcionarios de prisiones, bomberos y la Armada en representación de las Fuerzas Armadas, para que la gente, los chavales también puedan saber, pues, ¿cómo puedo ser yo Policía Nacional? Pues aquí va a encontrar toda esa información. Impresionante lo que tenéis, como digo. Se espera una asistencia aproximadamente de 3.000 alumnos, una cifra importante, ¿eh? Tenemos concertada la visita de 3.000 alumnos, tanto por la mañana como por la tarde, que van viniendo los centros educativos de manera escalonada para poder gestionar y para que la atención pueda ser eficaz, pero además estamos abiertos a todo el público, en todo momento. Quien quiera, pues incluso la madre, la abuela, la tía, que quiera, de un chaval o de una persona que quiera tener esa información, puede venir desde las 9 de la mañana hasta las 2:30 hoy y mañana, y también esta tarde de 5:30 a 7:30 tenemos abierto, y puede entrar pues cualquier vecino de Algeciras o de la comarca que tenga interés por descubrir cuál es nuestra oferta educativa. Entiendo que acaba de invitar a todos aquellos que quieran pasarse, ¿no? Que no falte nadie para poder saber qué quiere ser de mayor, ¿no? La verdad es que es un lujo poder tener en una plaza de toros concentrada toda la oferta para que la gente pueda verla, así que invitamos a los algecireños a disfrutar y a conocer también pues toda esa oferta, que es extensa y que es variada. Javier, delegado, gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Vale, pues a disfrutar, a seguir disfrutando. Nosotros, si te parece, vamos a acercarnos a un colegio. Vamos a saber exactamente... Bueno, aquí estamos en María Auxiliadora, es una de las muchas carpas que hay por aquí. Y creo que tenemos cerca al orientador. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tu nombre, por favor? Gerardo. Gerardo, eres orientador, ¿no?, de María Auxiliadora. Orientador del Colegio Salesiano María Auxiliadora de Algeciras. Cuéntanos un poco, exactamente cuál es la función que desempeñáis hoy aquí. ¿Cuál es la función que tenéis en esta plaza de toros? Esta segunda edición de Spoeduca parte a partir de una necesidad que tenía la ciudad en cuanto a la orientación académica en general. Pero sí es verdad que Spoeduca el año pasado surgió como una feria de la formación profesional. Dentro de esa formación profesional también tenemos a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a otras instituciones que también tienen actividades formativas. Este año se ha ampliado, a mi criterio, con muy buen sentido, y pues está también ya la UCA, que es la oferta universitaria de Cádiz. De modo que hoy un chaval que viene aquí de alumno de tercero, cuarto de ESO o primero de bachillerato puede ver la oferta académica de todo el campo de Gibraltar, desde un ciclo de grado medio, grado superior de FP, formación profesional básica, como la que tenemos en el Colegio Salesiano, y también este año contamos con la orientación universitaria, es decir, la oferta universitaria de la UCA, de la Universidad de Cádiz. Por lo tanto, la oferta que hay aquí ahora mismo es espectacular de cara a que un chaval que está un poco perdido con respecto a lo que quiere hacer en un futuro pueda ver todas las posibilidades que tiene de estudio y de formación, y por tanto en la segunda edición se ve que va a más, y la verdad que para mí como orientador me parece muy interesante, pero bueno. Vamos a ver, porque tenéis involucrado al colegio. Son alumnos de primero de formación profesional básica, y son alumnos que están en una formación básica de informática y comunicación. Como veis ahí, lo que hay desplegado son diferentes elementos de las asignaturas técnicas que ellos trabajan. Entonces, pues tienen aquí un pasapalabra famoso con su rosco incluido sobre conocimientos de informática. Después tienen ahí varios experimentos de robótica, ¿vale?, con Microbits, y ahí tienen un programa muy chulo que han desarrollado ellos mismos, en el que han ido introduciendo un montón de imágenes para a través de una aplicación y con una cámara, mirando el componente, el programa le diga qué tipo de componente es. De manera que eso lo han trabajado ellos durante muchos días y lo han desarrollado por lo que tenéis aquí ahora mismo. Vamos a hablar con ellos, si te parece, Gerardo. Pues el orientador que nos da paso también a los más jóvenes. Hola, ¿tu nombre? Alba María. Hola, bueno, me ha sorprendido. ¿Qué programa es ese que puede decirnos qué tipo? Explícame exactamente qué es esto. Esto, pues que básicamente tú con la cámara, ¿no? Grabas, por ejemplo, ¿me lo pasáis? Coges esto, la cámara, y le das así y te aparece aquí el nombre de lo que es, básicamente. Los componentes, ¿no? De los componentes del PC. Bueno. Simplemente con la cámara, ¿la habéis creado vosotros? La han creado mis compañeras.
si es inteligencia artificial y cómo va con un aprendizaje, aprende a través de la foto a diferenciar las cosas. Esto vamos a tener que patentarlo, ¿no? Bueno, enhorabuena. Gracias, muchas gracias. Pues nos quedamos con esta imagen, ¿no? La verdad que sorprendente lo que acaban de decirnos. Mira, pues para que veas que aquí estamos sacando a grandísimos profesionales que lo van a ser. Nos marchamos, hay muchísimo ruido, muchísima gente. Adrián, ya sabes, hoy y mañana tenemos opción de venir a la Plaza de Toros y saber cuál es el futuro que deseamos para los más jóvenes. Pues muchísimas gracias, Juan Francisco Aguilera. La verdad que hacer un directo así con ese ruido de fondo es de elogiar y de darle la enhorabuena al compañero. Muchas gracias, Juan, por este directo desde la Plaza de Toros de Las Palomas de Algeciras, donde se está celebrando Expo Educa. Bueno, hace unos días conocíamos que la Guardia Civil había desarticulado una de las organizaciones criminales más importantes de Europa dedicada al tráfico de drogas a nivel mundial. Pues bien, hoy el Instituto Armado y también la Europol han expuesto más detalles sobre esta operación en la comandancia de Algeciras. Carmen Iglesias. Pues sí, Adrián, ahora mismo nos encontramos aquí en la comandancia de la Guardia Civil de Algeciras. Acaba de terminar esa rueda de prensa que ha hecho comparecencia Burkhard Kuhl. Él es el jefe del Centro Europeo contra el Crimen Financiero y Económico de la Europol, que se ha reunido hoy aquí en Algeciras, en la comandancia, una reunión con los responsables de la investigación de la operación Proper, una operación de la que les dimos bastantes detalles a principios de esta semana y que ahora van a escuchar ustedes los detalles a continuación. También ha estado acompañada esta rueda de prensa por el jefe de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Algeciras, se llama Pedro García, quien también ha dado datos acerca de otra operación que se ha llevado a cabo esta mañana aquí en varias zonas del campo de Gibraltar y de la que también dan detalle en esta comparecencia a los medios de comunicación. First of all, I would like to thank Guardia Civil for inviting us to join this event today, and I also would like to congratulate Guardia Civil for this significant success in dismantling a criminal organization that is operating on a global level. Lo primero que quiero decir es las gracias a la Guardia Civil por esta invitación y también enhorabuena por el gran éxito obtenido en la reciente operación que apoyó Europol y que fue explotada la semana pasada. We know that organized crime is profit-driven, so the ultimate purpose of organized crime is to make as much money as possible. Nosotros sabemos que el propósito que tiene el crimen organizado es hacer beneficios, es decir, es el último y el objetivo que ellos tienen y Europol y el centro que el señor Burka, el señor Mula lidera lo saben. In this operation so far, I was told that assets in the value of more than 4 million euros have been seized. En esta operación que apoyó Europol y que fue la semana pasada explotada por Guardia Civil, sabemos que más de 4 millones fueron intervenidas assets activos en un valor mayor de 4 millones de euros, lo cual es un gran éxito. And we also see that this organization was able to move millions of euros on a monthly basis. También sabemos que cada mes esta organización que fue desarticulada la semana pasada era capaz de mover cantidades millonarias relacionadas con el tráfico ilegal de estupefacientes. At Europol, we want to support the member states in their investigations to also focus on the money laundering of organized crime. La labor de Europol en esta investigación ha sido apoyar la parte económica, la investigación económica y de blanqueo de capitales referente a la organización desarticulada. Today, it is not good enough to only seize the drugs. We also have to dismantle the criminal organization to attack the companies that are operating, being coordinated by the criminal organization, and basically organized crime today is infiltrating more and more the legal economy. Hoy en día no es suficiente con la intervención de drogas, sino que lo más importante
es la intervención y la incautación de los activos criminales de estas organizaciones y también luchar contra la infiltración de estas organizaciones criminales en el mercado, en el ámbito legal. Es una investigación que también está, la ha llevado la unidad orgánica de la Policía Judicial de aquí de la Comandancia de Algeciras. Está judicializada en el Juzgado de Instrucción número 5 de Algeciras y coordinada con la Fiscalía Antidroga del Campo de Gibraltar. Se han practicado, o se están practicando porque todavía se están realizando las actuaciones, 23 entradas y registro y se están produciendo una serie de detenciones. Lo que se investiga es una organización también criminal dedicada al tráfico de cocaína por vía marítima. En este caso, la modalidad es lo que se conoce como gancho perdido, es decir, introducción de bolsas o mochilas llenas de cocaína en el puerto de origen y luego se extraen aquí una vez que llegan al puerto, pues se abre antes de que se gestione el contenedor o se despache o se haga lo que sea con el contenedor. La organización accede y extrae las mochilas y luego las saca del puerto. Y no, lo único dejar que quede claro que estamos haciendo un esfuerzo muy grande, investigaciones de gran envergadura en la unidad, que como se puede comprobar por la envergadura de las actuaciones que se están realizando. En este caso, hasta el momento en esta investigación, lo que se ha cogido es 1 tonelada de cocaína en dos aprehensiones diferentes en los últimos meses. Y hasta ahí puedo contar porque, como entenderán, pues todavía se están realizando las diferentes actuaciones. Bueno, pues a partir de las 2 de la tarde, en el tiempo de la información de esta casa, donde Algeciras Televisión podrán conocer más detalles sobre esta operación de la Guardia Civil. Muchísimas gracias, Carmina Iglesias. Y ahora les cuento que, esta tarde, a partir de las 5:30, la periodista Rosa María Calaf dará una conferencia en el Salón de Actos de la Politécnica, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras, acompañada por el periodista y escritor algecireño Juan José Tellez. Rosa María Calaf ha sido durante décadas, por así decirlo, la cara conocida de muchas generaciones de españoles que tenían interés y que querían informarse de lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, en la antigua Unión Soviética, en Asia, en Estados Unidos o incluso también en el Vaticano, entre otros lugares, por nombrar solo algunos. Ha informado para Televisión Española desde 93 países sobre política, economía, conflictos, catástrofes naturales, cultura o sociedad. Pues Rosa María Calaf, muy buenas tardes, de verdad que es un honor tenerte hoy aquí. Sentada. Hola, que va un placer enorme estar aquí, no es la primera vez que vengo, así que ya sé que siempre me acogéis muy bien y y además estar con Juan José Tellez esta tarde, pues cuando me lo propusieron, estuve francamente contenta, porque me parece que eso es lo que va a ser importante, que va a ser, una conversación mucho más rica gracias a él. Rosa, me gustaría comenzar esta entrevista por el principio de todo. ¿En qué momento muestras interés por ser periodista? ¿En qué momento decides que el periodismo puede ser a lo que te dediques luego en un futuro? La verdad es que es curioso porque yo primero hice Derecho porque lo que iba a hacer era carrera diplomática. Lo que sí tenía claro era que quería tener un tipo de trabajo que tuviera que ver con el exterior, Estamos hablando de los años 60, yo empecé Derecho en el año 62. Y entonces cuando, ya en Derecho era muy activa, ya en el colegio era muy activa y era me encantaba, por ejemplo, hacer los discursos de final de curso y todas esas cosas, me gustaba hablar. O sea, que toda la cuestión que entonces yo no sabía que era mediática, pero que iba por ahí, Y entonces en un momento determinado ya pues empiezo por casualidad en Radio Barcelona con un programa universitario que hacían en los 60 y me doy cuenta ya enseguida de que el periodismo pues me va a permitir más, ese enlace, como te digo, con el exterior de una manera más fluida y posiblemente más libre, que menos jerarquizada que la carrera diplomática. Así que sin ningún tipo de antecedente familiar ni nada, pues ya decido cambiar. He leído que en el año 1970
70 comienzas a trabajar en televisión española. ¿Cómo fueron esos inicios? ¿Qué recuerdas de esa televisión española de 1970? Bueno, era una televisión muy artesana, ¿no? Porque realmente pues la tecnología, por supuesto, no era la que es ahora. Y desde luego éramos muy poca gente. Yo empecé en los estudios de Miramar, era la única mujer, porque fui la primera en Miramar. En Madrid estaba ya la querida Carmen Sarmiento, pero yo en Barcelona no, y entonces por tanto era bastante complejo, ¿no? Era complejo técnicamente porque, bueno, pues tenías que, para llamar por teléfono desde cualquier lugar era un problema, ¿no? Por lo tanto era todo muchísimo más lento, pero también es verdad que al ser más pequeño era, digamos que el contacto humano, la colaboración, el compañerismo, todo eso era muy, muy importante. Y yo tengo un recuerdo extraordinario de los compañeros de Barcelona, que fue con los primeros, ya digo, que me topé, y teniendo en cuenta que era abrir camino en un ámbito muy masculino, en el que, ya como digo, no había mujeres, y entonces, bueno, pues la acogida era importante, y la persona que bueno, decidió darme la confianza, que fue José Joaquín Marroquí, que era un gran conocedor de los medios de comunicación, fue el que trajo a Joaquín Soler Serrano, que los más mayores sabrán de quién hablo, ¿no? Lo trajo de América, etcétera, pues fueron mis grandes maestros. Así que tengo unos recuerdos buenos, pero por otra parte difíciles, porque luego ya me fui a Madrid, porque en Barcelona no se hacía información internacional, y la verdad es que era complicado estar, pero después era todavía más complicado conseguir los temas que querías conseguir, ¿no? Que no te mandaran a hacer desfiles de modas y inauguraciones de parques, ¿no? Luego hablaremos de eso, del papel de la mujer en el periodismo de aquella época y en el papel de la mujer en el periodismo de ahora. Pero participas posteriormente, si no me equivoco, en la creación de la Televisión Autonómica de Cataluña, de la TV3, y luego vuelves a la Radio Televisión Española, y ya es cuando eres corresponsal en Nueva York, abres la corresponsalía de Moscú, Buenos Aires, Roma, Viena, Hong Kong y Pekín. Me gustaría preguntarte, de todos estos destinos que acabo de nombrar, ¿en cuál has sido más feliz? Qué difícil, Dios mío. Una pregunta complicada, lo sé. Sí, sí lo es, porque hay dos vertientes, aunque para mí el periodismo y la vida, mi vida, es lo mismo, ¿no? Son dos caras de la misma moneda, pero es verdad que en algunos lugares personalmente ha sido fantástico, mucho mejor, y desde luego ahí tengo muy claro que Italia y Argentina, o sea, Sudamérica, pero Argentina fundamentalmente, pues son los dos lugares donde personalmente me he sentido más a gusto, ¿no? Pero claro, profesionalmente, digamos, pues Italia, por ejemplo, también es un gran laboratorio político, o sea que lo que pasa en Italia normalmente después pasa afuera, pero luego, pues claro, como grandes acontecimientos, pues han sido en otros lugares. Así que me es difícil, pero vamos, si tuviera que decirte uno, probablemente te diría Argentina. Argentina es un país que amo profundamente. ¿Por qué? Cuéntame. ¿Por qué? ¿Por qué Argentina? Porque, bueno, primero la gente, es una gente fantástica, ¿no? Siempre, ya digo, me sentía muy cómoda y muy querida, ¿no? Y luego, sobre todo, es una sociedad muy viva, tremendamente creativa, capaz de superar terribles, como sabemos, ¿no? Momentos. Es un país precioso. Y luego, pues, también la localización, digamos, te permite ir a lugares que también eran muy interesantes, y el momento que viví, pues supongo que también tuvo que ver, ¿no? Que fue esa recuperación de la democracia, el fin fue posterior al juicio a la dictadura. Bueno, pues realmente había un total ahí, ¿no? Que me produjo, ya digo, una enorme satisfacción. Hablamos de felicidad, Rosa María, pero también el periodismo muchas veces es contar desgracias, ¿no? Has contado el accidente de Chernóbil, la guerra de Chechenia, el tsunami de Indonesia, por nombrar algunos. ¿Cuál dirías que ha sido la peor noticia que has tenido que contar? Probablemente, la verdad, que el tsunami fue tremendo, porque el tsunami de Indonesia del 2004 era el enfrentarte a la devastación más absoluta, ¿no? Porque los terremotos, que ya había cubierto también, los conflictos, obviamente causan destrucción y pérdida de vidas, sin ninguna duda, ¿no? Pero
bueno, no es total, ¿no? Pero el tsunami sí lo fue. O sea, era una franja de terreno de 3-4 kilómetros en lo que no quedó nada, ¿no? Es decir, que los pueblos, por ejemplo, no solo estaban derruidas, pero en un terremoto hay unas casas que se caen, otras que no, etc. En el tsunami no, todo estaba absolutamente destruido y además desplazado de sus lugares, con lo cual quiere decir que incluso los supervivientes también. Y días después te seguías encontrando personas por los caminos, o sea, que te dabas cuenta que no sabían ni siquiera dónde iban, con fotografías, preguntándote si habías visto a esas personas, porque eran familiares de los que nunca más habían vuelto a saber nada, ni sabían dónde buscarlos, ¿no? Y entonces, humanamente, era algo tremendo. Y luego, claro, cuando constatas que no hay ningún tipo de protección civil que esté organizada, cuando es claramente, pues son países, porque como sabes fueron varios países, a los que, bueno, no les importa, tienen unos gobernantes a los que su gente no les importa, ¿no? Y por tanto, pues no hay nada previsto y siempre, evidentemente, las víctimas son los más vulnerables, ¿no? Y los que ya vivían mal y entonces a partir de ahí, pues viven todavía peor. En los 40 años de profesión, Rosa María, ¿en algún momento has visto peligrar su vida en algún destino? Sí, bueno, claro, porque estás en circunstancias donde tú no controlas la situación, ¿no? Es obvio que la seguridad completa nunca existe, ni aquí ni en ninguna parte. Pero si estás, evidentemente, en una situación, por ejemplo, incluso en un terremoto, en un post-terremoto, tú llegas siempre después, pero suele haber réplicas continuas, ¿no? Y recuerdo concretamente en el de México del 85, creo que fue, bueno, pues ahí nos pilló una réplica de esas que literalmente tienes que correr muchísimo y vas viendo cosas que se caen a tu alrededor, ¿no? Como esa sensación, es decir... En ese momento, la verdad que lo que intentas claramente es sobrevivir, salvarte, o sea, es después cuando lo piensas, ¿no? Y luego en situaciones de conflicto, que yo siempre puntualizo, que muchas veces, bueno, continuamente se me ponen foros de corresponsales de guerra, ¿no? Yo siempre digo que yo no soy corresponsal de guerra, soy una corresponsal que me ha tocado cubrir guerras, porque han estallado o se han hecho estallar, para ser más precisa en el lenguaje, porque las guerras no estallan solas, pues se han hecho estallar en la zona que me tocaba cubrir, ¿no? En algunos de esos conflictos, pues en Timor, por ejemplo, oriental, una isla en el sur de Indonesia, que hubo unos conflictos a finales de los 90, fue el primer país que logró la independencia en el nuevo milenio, ¿no? En el año 2000, y ahí hubo previamente mucha violencia y efectivamente ahí hubo momentos muy tensos, o sea, en los que no veías nada claro que fueras a salir, ¿no? Pero ya digo, eso, bueno, tú vas ahí porque quieres y yo creo que eso no hay que darle demasiada importancia, o sea, forma parte de tu oficio, sabes que está ahí, no debería ser, deberíamos estar, por supuesto, más respetados los periodistas, pero como deberían estarlo todas las personas, o sea, no solo los periodistas. Que si vas a un sitio de un conflicto, al fin y al cabo, un ya escenario... Ya lo sabes, lo tremendo son para los periodistas locales y la población local, porque tú al fin y al cabo vas porque quieres y normalmente te vas... Y asumes las consecuencias. Asumes las consecuencias y te vas, ¿no? Pero ellos no, ellos están ahí, no pueden irse y se tienen que quedar. Y la prensa local en esos lugares sufre muchísimo porque suele ser un objetivo y para nosotros, que es una ayuda extraordinaria cuando estamos trabajando fuera, bueno, es un motivo de gran preocupación y de mucha ansiedad. ¿Crees que los medios de comunicación españoles actualmente están haciendo una buena información internacional? Bueno, en general hay de todo, como en todas partes, ¿no? No hay medios que sí la hacen bien y otros que no la hacen nada bien, pero eso ya no es una cuestión de que aquí o allá, en todas partes, o sea, realmente es un fenómeno muy generalizado, porque siempre hay buen y mal periodismo en todas partes y en todas las épocas. Lo que quizá aquí hay una característica, y hay un estudio de la agencia Reuters y la Universidad de Oxford de hace unos años, que hay un periodismo o unos medios que están muy sesgados, es decir, que son muy periodismo de trinchera, ¿no? Que responden mucho a determinados intereses. Y era de los países europeos estudiados, porque en todas partes ocurre, era probablemente, vamos, era sin duda el que dio peor resultado en ese sentido, ¿no? En cuanto a la independencia. También por la escalada de extremismos que hemos tenido en los últimos años en nuestro país.
Pues sí. Y entonces hay ahí esa contraposición, ¿no?, entre un periodismo excelente y realmente pues unos periodistas haciendo unos trabajos magníficos en el interior y en el exterior, pero luego esa tendencia, ¿no?, al blanco y negro, que por otra parte forma parte también, vale la redundancia, de nuestra idiosincrasia. Somos un país de blancos y negros, ¿no? No sabemos consensuar y siempre pues o estás conmigo o estás contra mí, y eso es un mal consejero para la construcción de una sociedad justa, ¿no? Sí, la verdad que aquí en España o somos de la COPE o somos de la SER, somos del Barcelona o del Real Madrid. No somos término medio. No somos término medio, y además ferozmente, ¿no?, y en posesión de la verdad y con muy poca gana de escuchar al otro, ¿no? Y eso, pues claro, evidentemente se refleja también en el periodismo. Rosa María, en el grado de periodismo teníamos una profesora que decía que la profesión de corresponsal se iba a extinguir. Al fin y al cabo se iba a extinguir por lo mal pagado que estaba, ¿no? Porque en la gran mayoría de ocasiones, cuando empezamos la carrera de periodismo, la figura del corresponsal, el corresponsal de guerra también, obviamente, lo tenemos como idealizado, ¿no? Es como todo el mundo queremos ser corresponsal de guerra, irnos allí y contar lo que está sufriendo, pues al fin y al cabo, una sociedad determinada. ¿Crees que realmente el corresponsal, por el tema económico, puede llegar a desaparecer y ser todo enviados especiales, como estamos viendo en la gran... Está desaparecido ya, o sea, que decir, tal como debe ser, porque los que están ahora no veas las dificultades tremendas que tienen para trabajar, porque realmente el corresponsal significa una persona que tiene que tener tiempo para trabajar, porque significa trabajar fuentes de confianza, significa trabajar territorios, ¿no?, y conocerlos, todo eso. En este periodismo acelerado, que sobre todo, si hablamos sobre todo de la televisión, en las redes, ¿no?, pero que han arrastrado, no tanto a la radio, que ha conseguido mantener un poquito más ahí sus características, ¿no?, pero los demás han sido arrastrados por esta vorágine de que prime lo que impacta sobre lo que importa, lo inmediato, lo último siempre parece ser lo importante, cuando muchas veces no lo es. Es decir, hay una serie de factores que ahora pues difíciles no sé reseñarlos todos, ¿no?, pero eso va a una banalización del periodismo y a una idea de periodismo de usar y tirar, ¿no? Y eso es la idea contraria total a lo que es un periodismo de impacto, al fin y al cabo, es lo que se está buscando. Efectivamente, ¿no? O sea, del acontecimiento, o sea, de informar de lo que está pasando ahora, pero claro, lo que está pasando ahora viene de algo y va hacia algo, ¿no? Entonces, si no se contextualiza, si no se sabe dónde está sucediendo, por qué está sucediendo, cuáles son las causas, ¿no?, y para qué está sucediendo, a dónde va todo eso, es muy difícil entenderlo. Y solo pasar por el acontecimiento, pues dice poco, ¿no? Y entonces eso hace que los corresponsales de ahora tengan una dificultad tremenda para realmente ejercer lo que es la función de un corresponsal, ¿no? Y de hecho leí hace poco a un freelance que creo que estaba en Ucrania haciendo fotos por 30 euros. Claro, exactamente. Y sobre todo hay una cosa que quiero destacar, que en este momento realmente los que están salvando la información internacional en el mundo entero son los freelance. O sea, porque son los que arriesgan y efectivamente les pagan fatal, y sobre todo mujeres, porque en este momento me atrevería a decir que hay más mujeres en primera línea que hombres, y sin embargo la valoración suele ser muy distinta, suele casi sorprender, ¿no? Entonces hay unas disfunciones, ¿no?, unas distorsiones que claro, inciden claramente en la calidad de la información. Es imposible que nadie que tenga que hacer cámara, o sea, tiene que estar rodando, al mismo tiempo tiene que estar montando, enviando, si escribe, buscando las fuentes, comprando el billete de tren, tratando de vender su crónica para que alguien se la compre, pueda hacer un buen trabajo. Hacen el mejor trabajo que pueden, y algunos maravilloso, pero realmente muy difícil. Precisamente sobre lo que me estabas comentando, he leído unas declaraciones que hiciste hace poco, creo que las recogí el diario.es, en la que asegurabas que se exige más a una mujer periodista que a un hombre periodista, y en especial en escenarios de conflicto o en alta política internacional. Es lo que me estabas comentando ahora mismo. Sí, claro, siempre parece que ya hemos logrado, porque ahora efectivamente estamos ahí, ¿no?, en número.
¿no? En cantidad, pero no en calidad muchas veces de los puestos, ¿no? Por supuesto no estamos en proporción lógica, ¿no? por la proporción que hay de población femenina y masculina en el mundo, y por el acceso que tenemos pues, en nuestros entornos a la universidad, al trabajo, etcétera. No hay una proporción lógica ni en la opinión ni en la dirección, ¿no? de los medios y de la información. En la ejecución, ya digo, sí, pero la valoración es distinta. O sea, es decir, si tú te fijas en las mesas de debate, en los seminarios, los cursos, etcétera, hay siempre más hombres que mujeres, cuando a lo mejor casi siempre en esos lugares de los que se habla hay más mujeres que hombres. Las fotoperiodistas, por ejemplo, hay unas fotoperiodistas magníficas. En este país tenemos, bueno, premiadas que trabajan para medios internacionales, etcétera. Y en cambio ves foros de fotoperiodismo en la que todos son hombres, ¿no? Entonces es muy difícil que tu trabajo se valore igual y luego tienes muchas veces pues muchas más trabas para el acceso a todo, ¿no? Es decir, el hecho de que estés en una redacción no significa que tengas las mismas opciones, ¿no? que tus compañeros. Y luego, por otra parte, tienes ventajas también, ¿eh? O sea, que todo hay que decirlo, porque siendo mujer hay determinados ambientes, en países muy fundamentalistas religiosos, muy patriarcales, etcétera, donde puedes entrar en el ámbito de las mujeres. Y ahí es donde te vas a enterar de lo que realmente pasa en esa sociedad, porque vives la cotidianidad, no el mensaje oficial, ¿no? Y ahí tú como mujer puedes llegar mucho más al fondo, no tienes impedimentos, es más difícil para un compañero hombre. Mujeres que han sido víctimas de abusos, que hay, como sabemos, lamentablemente millones y millones, que su cuerpo es utilizado como táctica de guerra, las violaciones en el Congo, en los Balcanes, en tantísimos lugares. Estas mujeres que han sufrido esos actos tremendos, ¿no? Y esas tragedias terribles, siempre te lo van a contar. Se van a abrir más con una mujer si realmente tú estás con un hombre, claro, verdaderamente interesada, y posiblemente también lo comprendas mejor, ¿no? No es ni que el periodismo de una mujer sea mejor que el de un hombre, sino que es distinto, y lo que quiere decir es que entonces amplías foco, teniendo ambas miradas, ¿no? A la totalidad de la situación y a la totalidad del mundo, que el mundo es de los dos, ¿no? Y entonces es más completa la información. Si me está hablando de esto ahora, que esto está ocurriendo en la actualidad, supongo que en los años 80, los años 90, esas trabas por ser mujer también serían evidentes en muchos países donde tuviste que informar. Sí, por supuesto. Bueno, tenías anécdotas, por llamarlas de alguna manera, a diario, ¿no? O sea, el hecho de no poder entrar, ya digo, en muchísimos lugares, de personas que no querían que las entrevistases, ser entrevistadas por ti porque eras una mujer. Por ejemplo, en Irán, un poco después de la llegada de Khomeini, pues bueno, conseguimos la entrevista, Televisión Española consigue la entrevista y la embajada con la mano derecha, ¿no? de Khomeini, que era entonces el presidente del Parlamento, pero con la condición de, cuando se supieron que era una mujer, se insistió, etcétera, y bueno, dijeron que sí, pero con la condición de que yo no le mirara. O sea, nunca, o sea, yo lo tenía a él aquí y yo hablaba hacia allí. O sea, y él contestaba hacia allí, o sea, él tampoco me miraba a mí. Es ridículo, ¿no? Totalmente, pero bueno, o sea, en fin, este tipo de... Sí, ridículo y humillante, ¿no? Humillante, claro, totalmente. Porque realmente... Pero es un escalón que nunca logras subir, es decir, yo he planteado muchísimas veces, porque ahora últimamente ya aceptaban muchas veces las entrevistas, porque saben, precisamente porque hay tantas mujeres en primera línea, que si quieren hacer pasar su mensaje, tienen que aceptar que les entrevistes tú, ¿no? Entonces, si tú estás en su país, bueno, pues tú te pones la vestimenta requerida en el país por una cuestión de respeto, ¿no? Y entonces una de mis preguntas siempre era, yo estoy aquí y estoy vestida así, por respeto, en fin, a su país, ¿no? Cultura, y a sus costumbres. Claro. Costumbres más que cultura, pero bueno, y cultura, pero ellos siempre hablan de principios tradicionales, de la religión, etcétera, y no, en realidad son prácticas, ¿no? O sea, y nada más. Y todas las sociedades las hemos tenido que vencer. O sea, las mujeres de aquí hemos tenido que pasar por encima de muchas tradiciones, ¿no? Para poder realmente llegar a la libertad que podemos tener ahora, ¿no? Y entonces, cuando preguntas eso y les preguntas por qué ellos no hacen lo mismo cuando vienen a tu país,
te dicen eso, no, es que para nosotros es fundamental, ¿no?, ese mantenimiento del recato y la modestia en las mujeres y el no tener un contacto y tal y cual. Entonces yo siempre les digo, sí, pero es que para nosotros es fundamental lo contrario. Y ahí se acaba la entrevista. Hombre, hay una lucha de... Claro, al fin y al cabo... Volviendo a España, Rosa María, le escuchaba también en una entrevista decir que ser críticos con la información nos convierte en ciudadanos libres, ¿no? En cambio, hace unos meses leía un libro al director de David Jiménez, que fue director del diario El Mundo, que decía que a día de hoy en España no había medios de comunicación libres. Sí, creo que tiene razón. Sí, si entendemos por libertad, la libertad es una palabra muy grande, ¿no? O sea, es decir, la libertad con mayúscula, hay mucho que discutir y bueno, pues fíjese, hay polémicas, en fin, en la academia y en las academias del mundo sobre eso, ¿no? Pero si nos referimos a la libertad habitual, ¿no?, que puedes tener, que se puede alcanzar, ¿no?, lo que consideramos sociedades libres en este mundo, ¿no?, las sociedades democráticas con calidad democrática, realmente es muy difícil decir que aquí hay medios libres. Es decir, los hay aquellos que ahora, sobre todo en Internet, consiguen una financiación por parte de los suscriptores, es decir, que no están sujetos a ningún tipo de peaje. No, la publicidad institucional. Y la publicidad, exacto, publicidad institucional o publicidad incluso de no empresas, institucional, de empresas. Porque en Televisión Española, yo recuerdo hace años, no tantos años, pero hace unos años, una importante marca de yogures que porque se hizo un reportaje sobre marcas blancas, retiró durante un tiempo, o sea, su publicidad, ¿no? Entonces, hay una serie de presiones económicas y políticas, y ahora yo te diría que más económicas que políticas, ¿eh? Y por tanto es muy difícil decir que... Pero yo creo que no solo en España. Lo que ocurre es que cada país tiene su característica. Entonces, a mayor calidad democrática, mayor, evidentemente, es la calidad del periodismo, ¿no? Pero es un círculo, porque a mayor calidad periodística, también mayor calidad democrática. O sea, el periodismo es el nervio sensible de la democracia, ¿no? Por tanto, si hay un periodismo fuerte, riguroso, independiente, ¿no?, comprometido, honesto, evidentemente va a luchar por una buena calidad de la democracia, ¿no? Así que va muy interconectado, ¿no? ¿Qué consejo le darías a un joven periodista o a un alumno de periodismo actualmente en cualquier facultad de España que esté empezando a adentrarse en este mundillo y tiene idealizada la profesión también, la profesión también de corresponsal al fin y al cabo? ¿Qué le dirías? No, pues yo creo que es importantísimo tener sueños e ideales, ¿eh? Y hay que perseguirlos y hay que vencer los miedos para conseguirlos, pero que hay que pensar que hay frustración también en el camino y que eso enseña, ¿no? Y que hay errores y que eso también te enseña. Así que, bueno, pues me parece estupendo. Pero lo que les diría es que sigan adelante, pero sabiendo qué es el periodismo, es decir, qué quieren hacer dentro del periodismo. El periodismo es una profesión de servicio, una más, ¿no? Es decir, una profesión que debe proporcionarle al ciudadano el conocimiento, ¿no?, cabal, ¿no? Y insisto, independiente y riguroso de lo que sucede para que como ciudadano, ¿no?, pueda entonces formarse una opinión y que con esa opinión tome decisiones, ¿no? Por tanto, es muy serio lo que tienes en la mano, es un bien muy frágil, que es la información, pero extraordinariamente necesario. Sabiendo que esto es así, o sea, que es una profesión de compromiso, una profesión de sacrificio, que si lo que quiere son, en fin, grandes reconocimientos, grandes éxitos, mucho dinero, todo eso que se olvide, o sea, porque eso generalmente no va de la mano del buen periodismo. Totalmente, totalmente. Rosa María, ya por último, y para cerrar ya la entrevista, hemos comentado anteriormente que abriste la corresponsalía en Moscú de Televisión Española, si no me equivoco, en el año 1987. Y con todo lo que está ocurriendo ahora, Rusia, Ucrania, Rusia, ¿le ves solución a lo que está ocurriendo en Ucrania? Bueno, solución buena no, realmente, ¿no? Porque este tipo cuando se llega a estos extremos, ¿no?, ya de tensión, etcétera, es muy difícil. A ver, a largo plazo sí, pero las guerras siempre son
un mal negocio para todo el mundo y nunca gana nadie. O sea que eso es algo que parece mentira que el ser humano todavía no haya comprendido, ¿no? Es decir, que no tengamos una cultura de paz para resolver los problemas en lugar de una cultura de enfrentamiento para resolverlos, ¿no? Pero es que hay detrás muchos intereses y esa sería la segunda parte. Es decir, es esencial que sepamos siempre cuando sucede algo, sea lo que sea. Esto es una máxima jurídica, ¿eh? Además, hay dos principios, es decir, ¿a quién le beneficia eso que sucede? ¿No? Sea un delito o sea una guerra. O cuando te quieren vender algo. Sí, sí. Y entonces, bueno, pues ahí hay que ir mucho más allá del relato plano, otra vez en blanco y negro, de buenos y malos, ¿no? Ni todos son tan buenos ni todos son tan malos. Está claro que hay un responsable concreto de esta invasión y de lo que está sucediendo, la tragedia terrible que están viviendo los ucranianos, que en este momento que es Putin y evidentemente su entorno, pero evidentemente Putin y su entorno solo existen en función de que hay otros entornos, ¿no? Que tienen también sus intereses ahí y que los están jugando, ¿no? Y entonces eso es algo que conviene que el ciudadano no se quede solo con el mensaje fácil, ¿no? Tenemos que, estos son los malos y hay que, bueno, un momento, ¿no? O sea, hay que ver, porque en todo esto, pues ya digo, Europa está siendo tremendamente perjudicada, o sea, que decir, no le beneficia, o sea, si vamos a una cuestión puramente de beneficios y sin embargo estamos ahí. Entonces la solución llegará a un momento en que evidentemente acabará el conflicto abierto, pero lo que son las posguerras, bueno, pues este país sabemos mucho de eso, ¿eh? O sea, que parece mentira que no nos acordemos, ¿no?, de lo terribles que son las posguerras y lo difícil que es reconciliar, ¿no?, cuando se ha llegado a unas aberraciones de desprecio, o sea, por los seres humanos tan tremendas, ¿no? Y eso es lo que va a ocurrir en Ucrania, que en el futuro inmediato no parece que vaya a haber un alto el fuego viable y que permita tranquilizarse. Y además no solo esto, sino que claramente esto forma parte, ¿no?, de probablemente pues todo un entorno que es muy peligroso en este momento y que puede ir más allá, ¿no? O sea, que puede ir a un enfrentamiento mucho más global. Hay movimientos en el Pacífico, ahora no, esperemos que no llegue. Esperemos que no llegue. Cuando ves a compañeros en Ucrania transmitiendo lo que está ocurriendo allí, contando lo que está ocurriendo, las penurias que está pasando la ciudadanía, la sociedad civil, ¿no le entran ganillas de volver al oficio? No, la verdad es que no, porque yo creo que, bueno, en todo en la vida, ¿no?, todo tiene su momento, ¿no? Y yo estoy ahora ya en otro momento, ¿no? Y realmente yo nunca he sido nostálgica, o sea, creo que un exceso de nostalgia es malísimo y que realmente lo que te hace progresar y estar feliz, ¿no?, es precisamente, ¿no?, enlazar el pasado, es decir, a beneficio de inventario, todo lo que has aprendido, por lo que tienes por delante por hacer, ¿no? Y como sigo teniendo la misma curiosidad que cuando empecé periodismo, por eso os digo a los que empiezan que no la pierdan y que sigan ahí persiguiéndola, porque ya digo, yo ya llevo, pues fíjate los años, y sigo igual viajando muchísimo, y ahora no en la primera línea, es decir, que ahí ya no querría estar, pero sí en la primera línea de la defensa del periodismo, ¿no? Y es otra primera línea. Rosa María Cala, de verdad que ha sido un placer tenerla aquí hoy en los estudios de Onda Algeciras Televisión, un placer. Gracias, gracias a vosotros. Pues señores, vamos a hacer una pequeñísima pausa de publicidad y volvemos enseguida con más noticias. Hasta ahora. Bueno, y nos adentramos ahora en la Escuela de Arte de Algeciras y vamos a visitar una exposición del artista algecireño Jesús Calderón llamada Intimidad. Vamos a verlo. Hola, soy Jesús Calderón y hoy con Rocío os voy a presentar las obras de la colección Intimidad que presento en la Escuela de Arte y fue inaugurada el viernes pasado, así que espero que os guste mucho. Os presento mi exposición que consta de unos 16 cuadros, unas 16 obras, compuestas realizadas por técnica mixta, diferentes tamaños, sobre todo el gran tamaño, el gran formato, que es el que he querido que nos acompañe en este recorrido.
La técnica es mixta, utilización de acrílicos, carboncillo, collage e incluso diferentes soportes. Esta colección va dividida en dos, tiene un pequeño formato y un gran formato. El pequeño formato lo podremos encontrar una pequeña muestra en la Feria del Libro. Y aquí hemos dejado el gran formato, que es esa ampliación de la parte más íntima. Intimidad habla de personas, de objetos, de lugares que nos han podido marcar o que nos han podido transmitir. Las personas que están retratadas pueden ser en el ámbito popular o anónimo, como podrían ser Oscar Wilde, David Bowie, como podemos encontrar aquí, o anónimos como Teresa, Vicente, José. Elimino el apellido, los dejo a todos en el mismo aura, solo con su nombre, es el que va a acompañar la obra en sí. En muchos de ellos no tengo una búsqueda de una reproducción exhaustiva ni una reproducción fielmente de la persona, sino que busco lo más estético, compositivo, a través del color, dejando muchas veces abiertos el retrato, dando ese aura pues a lo mejor como de fantasma, angelical, donde el espectador puede llegar incluso pues, a terminar la obra él mismo. No necesito dejar la obra terminada para querer transmitir lo que quiero. Utilizo la ubicación de los personajes en sitios muy íntimos, como pueden ser el dormitorio, en un momento de cama, o incluso en el baño, o en un momento de relax con una bata. Aquí, por ejemplo, en esta obra titulada Manu y Quique, encontramos un claro ejemplo de todo lo que os he estado comentando, del punto de la intimidad y de la persona famosa. Son dos amigos, actores, han sido eliminados sus apellidos, solo son Manu y Quique en un momento de intimidad, en un momento de cama, en un momento de ellos dos, buscando sobre todo, como podemos ver, la composición, el espacio, cómo juega todo. La obra también siempre está construida en base a unos fondos. Construyo un fondo y lo voy destruyendo, voy quedándome con lo que me va interesando. De hecho, en la invitación de la exposición era este mismo cuadro en el fondo. Luego hemos ido tapando cosas donde el cuerpo nos ha ido pidiendo para ir construyendo la obra. También, como podía comentaros antes, al final la búsqueda de los rostros, el color, y nos dice mucho. Creo que son unos colores muy fuertes, muy potentes, que hablan de la pasión. Sigo pensando que es un grito. Y los objetos que vemos pertenecen a mi casa, o sea, son de mi abuela, pertenecen a la intimidad de mi hogar, de mi casa. Yo los he pintado, les he dado otro punto y los he traído. Para mí todo tiene un valor, tiene todo un sentimiento, porque al final las cosas tienen sentimiento. Rocío me pregunta el porqué de los puntos y los trazos en mi obra. Bueno, he estudiado en Sevilla, en la Universidad de Sevilla. El primer año hice en Pontevedra, de agradecer Pontevedra porque fue la que me abrió la mente. Sevilla es muy clásica, para todos aquellos que no la conozcan. Estudié y examinamos muy fielmente, la reproducción de las obras, midiendo con aguja. Entonces, yo al haber venido de Pontevedra, como que yo ese punto de medir fielmente y de ser como una fotocopiadora, lo había perdido mucho, entonces me costó mucho volver. La única manera en la que pude volver a ese punto de partida fue examinando y estudiando los puntos del objeto en cuestión o de la persona. Al final creo que es una lucha y una búsqueda entre lo más tradicional y romper un poco, porque al final es importante lo tradicional y es importante las bases, el conocimiento, el estudio, pero para poder destrozar, para poder romper, para poder volver a empezar. Para concluir, pues agradecer muchísimo a la Mancomunidad, Diputación de Cádiz y al Ayuntamiento de Algeciras y Cultura
por el arropo que recibí el viernes. La verdad que quedé impresionado porque no esperaba en absoluto la acogida por parte de la ciudadanía, de la gente y de la parte más política. Se agradece, muchísimas gracias, es súper importante el apoyo de todas estas personas, de estos cadiles, para poder seguir trabajando y seguir que estamos arropados y que tenemos un apoyo. De verdad, muchísimas gracias de corazón a todas las personas que vinisteis. Bueno, pues ya lo ven, Intimidad de Jesús Calderón, una exposición en la Escuela de Arte de Algeciras. Y nosotros con este reportajito ponemos el punto y final al Redacción Plus de hoy, pero recuerden que volvemos mañana jueves, como siempre, de 12 de la mañana hasta algo menos de las 2 de la tarde, como siempre aquí en la Televisión Municipal de Algeciras. Que pasen una feliz tarde. Adiós.